Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Vamos a pasar a nuestro tiempo de estudio. Pues vamos a ir a el pasaje que hemos estado estudiando las últimas semanas, Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Vamos a leer nada más la primer parte del versículo 5, que va a ser nuestro estudio de hoy. Dice así, 1 Corintios 13:4: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5: no hace nada indebido, no hace nada indebido. Es importante cómo la Escritura nos presenta las verdades y en esta parte, en este versículo, lo que vamos a estudiar es, o el tema, se titula El amor no hace nada indebido. Y te decía, es particular cómo la Escritura nos presenta las verdades, porque en el versículo 4 nos empieza hablando cómo es el amor, pero después nos empieza a decir cómo no es, porque obviamente el amor sería lo contrario, o más bien el amor es lo contrario a esto que la Biblia lo describe de esta manera. Si pones tus ojos en el versículo 4 nuevamente, te vas a dar cuenta que empieza describiendo el apóstol el amor, cómo es el amor, pero después empieza a decir cómo no es el amor. Y de esa manera entendemos que una manifestación de amor cristiano, una manifestación de amor verdadero en una persona, en un grupo de personas que se consideran o se llaman a sí mismos cristianos, bueno, pues es lo contrario a lo que dice en esta parte del pasaje. Y en particular el versículo 5 es el que vamos a nosotros a estudiar. La primera parte, como ya se los mencioné, vamos a ver qué quiere decir la Biblia con el amor no hace nada indebido. Para estudiar estos mensajes que hemos estado presentando con la ayuda de Dios, quiero comentarte que ha sido necesario, como en otros muchos mensajes, nada más que de manera particular, en los temas que nos ha tocado compartir y lo que he platicado con el hermano Sergio, ha habido que investigar mucho acerca de los significados de las palabras, documentarnos, profundizar, orar, pedirle a Dios que Él sea el que nos muestre qué quiso decir Dios con estas palabras, qué quiere decir el Espíritu Santo al haber inspirado estas palabras y al permitir que hoy las estudiemos. Porque si nosotros ponemos nuestros ojos en el pasaje, pues la verdad son frases que a simple vista dan una comprensión, vamos a llamarle superficial del asunto. Bueno, el amor no hace nada indebido, por ponerte un ejemplo. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues que alguno pensará, no hace nada malo. Algún otro pensará, quizá con esta frase, es un ejemplo, es una suposición. Bueno, pues el amor hace todo bien, no se porta mal, podría decir. El que tiene amor no se porta mal. Y bueno, estas cosas, estas ideas que estoy presentando a manera de ejemplo, no están incorrectas. Sin embargo, vuelvo a decirlo, es necesario que nos detengamos, profundicemos, meditemos y le pidamos a Dios que nos muestre qué quiso decir con esta escritura, con esto que dejó escrito para que nosotros podamos estudiarlo el día de hoy. Quiero decirte que el original de la palabra significa indebido, significa ser impropio. O sea, cuando dice el amor no hace nada indebido, está diciendo el amor no hace nada impropio. A eso se está refiriendo la definición como en el original, en el griego, en el idioma que se escribió. Con esto podremos nosotros entender que el que tiene este amor es una persona que
como lo dice literal, no hace nada indebido, pero que tampoco hace nada impropio. Cuando profundizamos, vamos hacia lo siguiente. Varias traducciones de la Biblia han traducido, valga la redundancia, este pasaje y lo han presentado de la siguiente forma. Una versión en inglés dice, cuando dice que el amor no hace nada indebido, él lo traduce, esa versión la traduce como no se comporta indecorosamente, o sea, no hace nada que sea indecoroso. Otra versión dice no se comporta con rudeza, el amor no se comporta con rudeza. La versión que estamos estudiando, la Reina Valera 1960, dice que no hace nada impropio, como ya te lo mencioné. Y finalmente otra versión de la Escritura dice que el amor no es grosero. ¿Por qué tomar todas estas acepciones o todas estas traducciones? Para que nosotros podamos tener un concepto o una idea clara acerca de lo que el Espíritu Santo quiso inspirar. Si bien la palabra indebido podemos profundizarla, ir a un diccionario y darnos cuenta pues que el que hace algo indebido es el que hace algo injusto o hace algo fuera de la ley. Y lo voy a mencionar hacia el final porque sí tiene aplicación la palabra, sí tiene aplicación para lo que vamos a estudiar. Sin embargo, cuando leemos estas traducciones nos damos cuenta que la descripción de hacer algo indebido, que esto lo hacen personas que no tienen este amor, algo indebido, son personas que tienen un comportamiento característico que no encaja con el amor bíblico. Aquí lo que vamos a estar viendo el día de hoy van a ser comportamientos de la persona. Cuando una persona hace cosas indebidas, hace cosas impropias, tiene ciertos comportamientos que caen en esta descripción. Si una persona tiene estos comportamientos, entonces esa persona, dice la Biblia, que no tiene amor, porque el amor no hace nada impropio o no hace nada indebido. O bien, si una persona se desempeña contrario a estos comportamientos, es decir, una persona no es indecorosa, una persona no se comporta con rudeza, una persona no hace nada impropio, una persona no es grosera, o sea, no tiene nada de esto que te acabo de leer. Bueno, si esa persona se considera o se llama a sí mismo cristiana, podemos ver, de acuerdo a lo que estamos estudiando, que esta persona sí tiene el amor bíblico, por cuanto, en resumen, no hace nada indebido. Su comportamiento refleja que no tiene estas cosas que te acabo de leer ahorita. ¿Sí me explico? No tiene estas cosas. Para introducir el estudio y esperando no enredar a nadie, vamos a leer un versículo que creo que encierra bien lo que vamos a presentar o lo que vamos a estudiar. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de aquel que tiene este amor, que no hace nada indebido. Filipenses 4:5. Dice así la Escritura: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y termina diciendo: el Señor está cerca. Vuestra gentileza, y lo dice en forma de mandamiento, quiero decírtelo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Palabras que el apóstol en su tiempo escribió a una iglesia, a un grupo de cristianos, y les dijo: algo se debe de notar entre ustedes. ¿Qué es eso que se debe notar? Que ustedes son gentiles. Acepciones o significados que podemos aplicar a la palabra gentil: amable, afable, decoroso, de un comportamiento agradable, etc. Una persona que tiene este amor que describe la Escritura, este amor de 1 Corintios 13, es una persona que tiene estas características: es gentil en su trato. Y es particular porque alguno pudiera
pasar por alto esta parte de la Escritura. Si tú lees todo el contexto, todas las recomendaciones que pone aquí el apóstol Pablo en Filipenses 4, como le dice a la iglesia de forma muy certera, muy firme, con mucho amor, pero les manda un poquito más atrás, les dice que se regocijen en el Señor, y les recalca, otra vez os digo, regocijaos. No es sugerencia, no es si tú quieres, no es si te sientes bien, sino es un mandamiento. Regocíjate, busca estar regocijado siempre, busca estar gozoso con Dios siempre, independientemente de tus circunstancias. Es muy difícil cuando está pasando algo problemático, algo complicado, algo que aflige el alma a la persona. Sí, es difícil. Sin embargo, la Biblia dice, regocijaos. Y para eso está el Padre de toda consolación, el Dios de los cielos, que es suficiente. Cuando una persona deposita su confianza en Cristo, encuentra que Dios mismo se convierte en ese Dios de consolación del que habla 2 de Corintios. Ese Padre de misericordias, ese Dios de toda consolación, que puede acoger a la persona sin que la persona lo vea y puede regocijarse. Entonces, si tú te das cuenta en este capítulo, si después tú lo lees, vas a ver que de forma muy directa, muy firme, muy clara, el apóstol da mandamientos. Y uno de los mandamientos que da es: vuestra gentileza sea conocida. Te tienes que distinguir por algo. Tú que te llamas hijo de Dios, tú que te dices cristiano, tú que cargas una Biblia y que dices tú, según tu dicho, que tú lo obedeces, tú que oras, tú que lees, porque dices que Dios es tu Dios, que Jesús es tu Salvador, que Jesús es tu Señor. Bueno, el Espíritu Santo te dice algo: tu gentileza debe ser conocida de todos los hombres. En forma de mandamiento se nos enseña a ser de un carácter especial, que no sea grosero, como ya lo mencioné, que no sea impropio de lo que decimos profesar, o sea, que no vaya en lo contrario de lo que la persona dice creer de Cristo, de su amor, de su fe, de su misericordia, de su compasión, de su benignidad, de su longanimidad. Un carácter que no sea rudo y que tampoco sea indecoroso. Y vamos a leer algunas instrucciones que la Biblia tiene al respecto, es decir, cómo la Biblia a lo largo de la Escritura nos muestra que este carácter debe existir en el cristiano, este comportamiento se debe reflejar, y lo vamos a ir analizando con otros pasajes. Antes de seguir adelante, al momento de estar haciendo el estudio, me parecía entender que en el estudio pudieran quedar aspectos de amabilidad, de afabilidad, de gentileza, que la Biblia enseña que debe de tener un cristiano, y que yo no los voy a mencionar en el estudio. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Yo no voy a mencionar lo absoluto, simplemente voy a tomar aspectos que la Escritura contiene a manera de instrucción y que llevan a la persona que es cristiana, que quiere ser cristiana, que está buscando a de Dios, la llevan a una cosa, a una conclusión, a una certeza: tu comportamiento debe ser este. El reflejo de tu carácter debe de ser este. Además de no pecar, además de andar en santidad, además de vivir como Cristo anduvo, además de predicar su palabra, además obviamente de buscar a Dios en oración y en la lectura de su palabra, y más cosas que quizá tú has oído acerca del comportamiento cristiano. Además de todo eso, el cristiano debe de ser conocido por su gentileza. Y eso es lo que vamos a estudiar, aunque no toque todos los aspectos en este estudio. Colosenses 3:19, primer aspecto o primera instrucción. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuando alguien no es impropio en su comportamiento, es una persona que no tiene aspereza. Cuando alguien es impropio en su comportamiento o no es gentil, es una persona que tiene en su modo de comportarse, en su modo de relacionarse con los demás, asperezas. Y algunos pudieran llegar a pensar, cuando el versículo se presenta, bueno, pues entonces vamos a hablar, quizá la mujer llegará a pensar: ahora sí, esposo, van a hablar de ti, agárrate. Pues déjame decirte que no nada más vamos a hablar de los esposos, aunque la instrucción
va dirigida hacia los maridos y por algo el Espíritu Santo la dirigió. Tú puedes ver el contexto del pasaje. En ese pasaje el apóstol está hablándole a las familias, por eso se dirige en esta parte a los maridos y habla también a las esposas y más adelante les habla a los hijos. Pero ahorita que veamos la definición y que si vayamos explicando el punto, te vas a dar cuenta de que el ser ásperos no es exclusivo de los maridos el día de hoy. ¿Qué quiere decir ser áspero? Es una persona que tiene un trato amargo o punzante. ¿Cómo deja un sabor amargo en la boca? ¿Cómo te deja la boca? Como dicen ahí, un mal sabor, ¿verdad? O sea, cuando tú tomas algo amargo, te queda ahí un mal sabor de boca. Hay personas que hasta toman lo amargo y hasta hacen ciertas muecas, dicen esto me sabe mal. Y así se queda, si es un sabor penetrante, así se queda la persona un buen tiempo, con ese sabor, con esa sensación. Esto me dejó un mal sabor de boca. Incluso las personas llegan a utilizar la expresión cuando algo sucede a su alrededor, algo le sucede a la persona, a su familia, a sus seres queridos, y dicen, la situación me dejó un mal sabor de boca, no me quedé a gusto. Bueno, cuando alguien tiene un trato áspero para con otra persona, vamos a poner el ejemplo de los maridos, cuando tienen el esposo en una familia, tiene un trato áspero para con su esposa, es un trato que le deja un mal sabor de boca. ¿Sí me explico? Es una definición que estoy usando o aplicando para que nos quede un poquito más claro a qué se refiere con la aspereza la Biblia. Es algo punzante también. Algo punzante es algo que está molestando. ¿Estamos de acuerdo? Si tú te sientas en una silla y tiene un clavo, aunque sea poquito del clavo saliendo, no vas a estar a gusto. Te vas a estar moviendo, te vas a parar, vas a decir con qué lo quito, quizá tratarás por ahí de corregir el asunto, pero no te va a molestar hasta qué, hasta que eso te deje de estar picando. Vuelvo a decirlo, describo esto para que nos quede más claro. Un trato áspero es un trato duro, es un trato que no lleva amabilidad. Un trato áspero es un trato que no es digno, que no se hace con respeto. Un esposo que es áspero con su esposa no la trata con dignidad, no la trata con respeto. Y ejemplos hay muchos a la mano. Maridos que en un momento dado no son corteses, no son cordiales. Bueno, algunos hasta el trato áspero es, órale, súbete al carro, ábrele, córrele mujer, ándale, te estás tardando, órale, etcétera. Esto está muy frío. Y al otro día, esto está caliente, no se puede comer. ¿Cuándo aprenderás a cocinar, mujer? Y quizá la mujer pudiera decir, sin justificarla, pues cuando me aprendas a tratar, esposo. Sin justificar ni una acción ni la otra. ¿Sí me explico? Ok. Tratos ásperos, rudos. Por eso una de las excepciones, el amor no se comporta con rudeza. Rudo. Y en estudios anteriores el hermano Sergio tocó un poco este tema. Yo no me quiero quedar aquí, simplemente quisiera mencionar algunos ejemplos, porque el día de hoy muchos matrimonios tienen aspereza y poco trato digno y amable entre sus miembros. ¿Cuántos en un momento dado necesitan un trato de amor entre los esposos? Los que son esposos, a quienes les digan que su esposo o su esposa se dirija a ellos con palabras de cariño. A ver, vamos a empezar. Esposos que hay aquí, ¿te gusta que tu esposa se dirija a ti con palabras cariñosas? ¿Sí? Si es sí, levanta tu mano. Sin pena. A lo mejor alguno va a decir, no, a mí que me diga por mi nombre. No, a mí, a Javier, a mí que me diga amorcito, amor. Ok. Ahora, esposas, varios esposos levantaron la mano, varios. Yo esperaba menos, la verdad, pero varios la levantaron, gracias. Ahora vamos con las esposas. ¿A qué esposas les gusta recibir esto de su esposo? Levanten la mano, esposa, levántenla bien.
Los que están adelante pueden voltear si quieren para que vean cuántas manos hay. Déjenla levantada, sin pena. Y miren, si aquí está el esposo, pues que vea bien. Yo ya estoy viendo allá atrás a mi esposa. Que vean bien, ok. Perfecto, gracias. No te voy a pedir que alces tu mano. Pero de los que alzaron la mano, yo espero esto de mi esposa, yo espero esto de mi esposo, yo preguntaría enseguida, no alces la mano, pero ¿quién lo recibe? ¿Recibes eso de tu esposo, mujer? ¿Recibes eso de tu esposa, varón? Y si no lo recibes, por eso pedí que alzaras la mano, ¿cuánto lo anhelas? Ok, la Biblia dice, el amor no actúa con rudeza, en otras palabras, con aspereza. La persona que anda en este amor busca tener un trato amable, un trato afable, y eso puede incluir, lo estoy diciendo de manera de ejemplo, puede incluir esposa, ¿te gusta que te diga palabras bonitas? Y esposo, bueno, mi trato va a ser amor, cariño, princesa, bombón si quieres, no sé, y viceversa. No, ándale vieja, ya súbete. Algunos dicen, es que yo le digo de cariño gorda. Oye, ¿ya le preguntaste si le gusta? No está gorda, pero ya le preguntaste. A lo mejor no le gusta, y menos se lo dices enfrente de los demás. Sí voy yendo ¿sí me explico? ¿Cómo vamos yendo a ese punto? No seas áspero. Porque es que me lo dice, y me lo dice, y me lo dice, está ahí punzándome eso, y ya le dije que no me diga así, o ni siquiera se ha preocupado, o tiene mucho que no me dice si me ama, dirá la esposa, tiene mucho que no me dice palabras bonitas. A veces el esposo tiene ciertas expresiones de cariño, quiere tener cercanía con su esposa, quiere tener intimidad, y no se preocupa que la esposa necesita en esos momentos palabras suaves, palabras de cariño. A veces la esposa tiene que decir, espérame tantito, bájale al acelerador, dime algo bonito, no seáis ásperos. Y así podríamos pasarnos todo un estudio con ejemplos, pero de manera general vemos que de uno a otro lado puede haber asperezas, ya lo estoy mencionando con los ejemplos. ¿Habrá asperezas de padres para con hijos en los hogares? En muchas ocasiones sí, malos tratos punzantes, y a lo mejor el varón que es áspero dirá, no, yo trato bien a mis hijos. Espérame, varón, pregúntale a tus hijos si tu trato les es agradable o más bien les es amargo, les es punzante, les deja un mal sabor de boca. Pregúntale a tu esposa, mujer, pregúntale a tu esposo, ay, ¿cómo lo ves de machote? Y de que habla bien rudo, y de que se las puede todas, y de que llega a la mesa y nomás pone así la mano y quiere la sopa caliente. Ay, ¿cómo lo ves? También sabe llorar, también tiene sentimientos, también tiene corazón, y también le gustan ¿ya viste? Levantaron la mano varios. También nos gusta que nos hablen bonito. No seas áspera, mujer. No sean ásperos padres con los hijos, dice la Biblia. Porque si tú eres áspero, tú no tienes el amor bíblico. Porque el amor no hace nada indebido. No hace nada indebido. Y los hijos hacia los padres, pues también hay muchos ejemplos. Hablaba yo un poco la semana pasada acerca de esto. Cómo los hijos llegan a atreverse a tener tratos indignos con sus padres. Hace un rato hablaba con mi esposa y quizá varios de ustedes me han escuchado tomar muchos ejemplos acerca de cómo los hijos, cómo Dios ve tan grave la rebeldía de los hijos para con los padres. Ahora que me ha tocado ser padre, le decía yo a mi esposa, digo, ahora me queda más claro qué terrible es cuando los hijos se levantan contra los padres. Porque yo veo a mis hijas pequeñas y digo, si no las atiendo, si no les doy de comer, se mueren. Así de sencillo. No pueden moverse para ellas solas alimentarse. Más cuando estaban más chiquitas.
Qué terrible es que ya cuando están grandes los hijos se levanten contra los padres y les falten el respeto y no los honren y no los traten con dignidad, y aún enfrente de sus amigos de la prepa, de la secundaria, les hablen golpeado. ¿Y cuál es la medida? Dos termómetros puedes tener tú para saber si tu trato es áspero o no. El primer termómetro ya lo mencioné, que le pregúntale, hijo, pregúntale a tus padres si siempre le contestas bien, si siempre le hablas bien, o más bien te has vuelto áspero con ellos, amargo con ellos. Segundo termómetro, piensa si a ti te gusta, como tú hablas, como tú te diriges a los demás, piensa si a ti te gusta que así se dirijan contigo. Si tú ves algo en tus padres, un trato para contigo que no te agrada, no lo repitas, hijo, para con tus padres. Aunque algún pensamiento te llegue a venir a la mente y digas, pues es que cómo me trata, se lo merece. No, el que tiene este amor, dice, no hace nada indebido, aunque del otro lado reciba malas cosas. El que tiene este amor no hace nada indebido. Tú no respondas igual, no respondas con asperezas. Y me voy a quedar aquí en la familia, pero de ahí nos podríamos brincar. El que es áspero con su familia no tarda en manifestarse áspero con sus vecinos, con el resto de sus familiares, con sus compañeros de trabajo, de escuela, etcétera. Y el mandamiento es general: vuestra gentileza sea conocida. El amor no hace nada indebido. No seas áspero en ningún lado. Cuida tu comportamiento. La rutina, el estrés y la formación, muchas veces la cultura de mexicano macho, hablando de los varones, hacen que en nuestro país se acentúe un comportamiento áspero. Pero de acuerdo a la Biblia, esto no debe de ser para quien tiene este amor, porque quien practica la aspereza no tiene este amor. Qué difícil es ser amable después de un día malo de trabajo, y más cuando llegas a escuchar solo problemas, varón. Sin embargo, la Biblia te dice, tu gentileza sea conocida de todas las personas. Segunda de Timoteo 2:24, siguiente aspecto, siguiente instrucción del carácter. Segunda de Timoteo 2, versículo 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Nos vamos a detener en lo que dice la Escritura acerca de este aspecto de carácter. Dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Cuando una persona es cristiana y no hace nada indebido, es una persona que en lugar de ser contenciosa, es amable. Aquí Pablo le da instrucciones a su discípulo Timoteo y le dice cómo debe de ser su carácter. Le dice, un siervo de Dios debe de tener esto, cómo debe de ser su carácter para con las demás personas. Es particular porque a veces una persona que dice conocer a Cristo, que dice caminar con Él, muchas veces no aplica esta parte de la Escritura para su vida. Si bien Timoteo era alguien en autoridad en el lugar en donde Pablo lo había dejado, este mandamiento no es exclusivo de las personas que tienen cierta autoridad entre un grupo de cristianos en una iglesia, sino todas las personas que son cristianas deben de considerarse a sí mismas siervos de Dios. Y dice la Escritura en lo que acabamos de leer, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Es decir, no debe de tratar de imponer su manera de pensar. ¿Y por qué es esto? Porque una persona que se comporta así, muchas veces no sabe escuchar y solo se escuchan a sí mismos. Son personas con las cuales es difícil entrar en razón. Son personas con las cuales es difícil tener confianza. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar de un ejemplo. Hay personas que llegan a conocer acerca de la Biblia, acerca del Evangelio, y algunos llegan a conocer un verdadero Evangelio, pero algunos conocen un Evangelio diluido y les habla nada más de ciertos aspectos del Evangelio, como es el que obedezcan a Dios, pero lo obedezcan superficialmente, no en lo profundo del corazón,
no que lo tomen como amo y señor de sus vidas. Y a veces las personas se conforman con haber salido de una religión. Ahí está la persona que siente que ya está bien porque ya dejó la religión católica, porque le dijeron en el lugar a donde fue, le dijeron que allí estaba mal, porque allí adoran a los ídolos, y Dios dice en su palabra que no se haga imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que nadie se incline para honrarlas o se postra entre ellas para adorarlas. Y cuando la persona le predican eso o le comparten eso, la persona se queda ahí y dice, eso dice Dios, bueno, pues entonces me salgo y ahora me adhiero a esta religión. Pero no cambian lo profundo del corazón, no se van a lo profundo, no se van a las intenciones, se quedan nada más en eso. Y esa persona llega a tener cierto comportamiento que se puede considerar en ocasiones o se puede describir como un orgullo religioso. Ya no estoy mal, ¿por qué? Porque me salí de los ídolos. Y la persona, cuando se encuentra alguien que todavía está en esa religión, empieza a atacarla, empieza a decirle, empieza a argumentarle lo que le han dicho, pero no lo hace por ganar su alma, sino lo hace nada más por decirte, tú estás mal, yo estoy bien. Andas mal, yo ya no. Yo salí de ahí, tú que estás ahí, te vas a ir al infierno, te vas a perder. Y dice la Biblia, así no es un cristiano, así no es un siervo de Dios. Un siervo de Dios que tiene el amor de Cristo derramado en su corazón, no hace nada indebido, por lo tanto no es contencioso, sino amable para con todos. No sé si me puedas poner los siguientes versículos, por favor. Sigue diciendo el apóstol Pablo, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, versículo 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, cuando Pablo da estas instrucciones le dice, tú conoces la verdad, tú dices que conoces la verdad, que andas conforme a la verdad, tú no debes ser alguien para contender. O alguien que está listo siempre para contender. Te voy a hacer imponer mi razonamiento. Es que tú no sabes lo que yo sé. Es que tú no has estudiado como yo estudié. Es que yo fui a un seminario. Es que yo estuve bajo la instrucción de tal persona, de tal pastor, etcétera, etcétera. Y tú no sabes. Te voy a demostrar que estás mal. No. El que hace eso nada más para contender no tiene el amor de Cristo. Porque el amor cristiano hace que la persona, en lugar de contender, sea amable, que tenga paciencia con aquellas personas que no han conocido la verdad. Acabamos de leerlo, dice que con mansedumbre corrija, con un control, no tratando de imponer, no tratando de pasarles por encima con su conocimiento y al final de una discusión o exposición de ideas diga, te gané. Porque eso ya va al envanecimiento que veíamos la semana anterior. No, el siervo de Dios debe de ser con un trato, dice la Escritura, amable, que se le pueda preguntar algo, que se le pueda acercar la persona con confianza y decir, oye, tengo esta duda, tengo estas inquietudes, hoy he escuchado la palabra y me he dado cuenta que estoy mal, quisiera ayuda. Y que la persona se pueda acercar con la confianza de que no van a tratar de pasarle por encima con el conocimiento que tiene aquel con el que se acerca, sino que la persona va a tratar de ayudarle. Y que aun si se opone la persona y dice no estoy de acuerdo, aquella persona que tiene el amor de Cristo va a tratar de convencerlo con mansedumbre, pero por amor a su alma, no por ganar su punto. Así que si tú te encuentras a alguien que es cristiano y nada más le gusta, o dice ser cristiano y nada más le gusta sacar puntos de la Biblia para contender, ya ve, ¿por qué aquí Dios dijo esto? ¿Y por qué dijo esto otro? Muchos verdaderos cristianos van y le predican a otros que están en religiones, que dicen ser cristianos, pero que todavía andan viviendo en pecados, y la Biblia dice que esa persona anda mal, porque el que conoce a Dios no peca, dice la Escritura. El que conoce a Dios anda como Él anduvo, como Jesús anduvo. Y Jesús no pecó. Entonces le quiere predicar, oye, te quiero decir. Y la persona se opone, se levanta. No, a mí, ¿por qué me estás diciendo? No, es que tú no conoces, es que tú no sabes lo que he estudiado.
Bueno, aquel verdadero cristiano que tiene a Cristo en su corazón, el amor verdadero, le dirá: oye, no, es que, mira, te quiero exponer la Escritura, quiero que veas esto dice la Biblia, quiero que tú razones lo conforme a lo que dice la Escritura. La Biblia no respalda tu comportamiento, la Biblia no respalda esa clase de cristianismo. Con mansedumbre. ¿Cómo es esta persona? La definición de amable es la siguiente: digno de ser amado. Una persona amable es una persona que es digna de ser amada. Esa persona me da confianza. Es una persona que es tratable. Otra definición es afable, complaciente, afectuoso. Una persona, un siervo de Dios, una persona que tiene amor, tiene estas características: un buen trato hacia los demás y dispuesto a soportar al que no sabe por enseñarlo. Si una persona es verdadera cristiana y tiene este amor, puede tener un cierto conocimiento de Dios y lo usará para enseñar o para corregir a otros si es necesario, pero no para presumirlo o discutir o tratar de ganar en esa discusión. ¿Sí me explico? Porque en muchas ocasiones la idea es: no, es que mi punto es el que tiene que prevalecer. Amado, no es el punto de una persona o el de otro. Lo que tiene que prevalecer siempre es la palabra de Cristo y nada más. Y si la persona no tiene razón, habrá que acercarse a la persona y hablarle, pero con un espíritu preocupado por su alma, buscando no que tú le convenzas de que esté en un error, porque déjame decirte que si tú estás convencido y a ti te convenció alguien de que estabas viviendo una vida de error lejos de Dios, haciendo tus pecados, apartado de sus mandamientos, el que te convenció no fue el hombre, sino el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú hablas con alguien más que no está en la verdad, si tú tienes este amor, tú debes de tener un carácter para con él: amable, afable, dispuesto a enseñar, dispuesto a corregir, con mansedumbre y por amor a su alma. Es muy diferente cuando la persona lo hace por contender, porque dice: quiero que mi punto gane, quiero que quede demostrado que yo estoy en lo correcto, quiero que quede demostrado que yo tengo la razón. Es muy diferente y pueden argumentar lo mismo a cuando una persona lo hace diciendo: quiero que esta palabra llegue a tu corazón y te convenza que necesitas cambiar y necesitas a Dios. No te estoy hablando porque yo tenga la razón, porque si Dios no hubiera venido a mi vida, yo no sabría nada de esto. Si Dios no me hubiera alumbrado, yo no podría hablarte estas palabras. Pero esto que te comparto no es para decirte estás mal, sino para decirte: busca a Dios porque lo necesitas, porque la Biblia dice que lo necesitas, porque la Biblia dice que no estás viviendo en rectitud para con Dios. ¿Sí me explico? Con un trato amable. Siguiente aspecto, siguiente instrucción, 1 Timoteo 3:2. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y sigue explicando el apóstol Pablo. El contexto es las características que debería de tener un ministro de Dios. Aquí lo describe como un obispo. ¿Qué requisitos debía haber en la persona para poder ser obispo? O un ministro, lo podemos entender en nuestros días. De todas estas características yo quiero destacar una. Dice que aquel que anhelara obispado o que quisiera servir a Dios ministrando a otros, ministrando a sus hermanos, debía de ser decoroso. Debía de ser decoroso. ¿A qué se refiere la palabra o cuál es el significado de alguien decoroso que actúa con decoro? Es una persona que tiene un comportamiento ordenado. Es decir, que no es dado a andar en escándalos, en cosas escandalosas. Y su comportamiento no solamente es santo,
no solamente es recto para con Dios y para con los hombres, o sea, no solamente es moralmente recto, guarda los mandamientos de Dios, los obedece. No, si no es una persona que tiene un comportamiento decoroso, apropiado. Veíamos la definición al principio. El amor no hace nada indebido, el amor no hace nada impropio. Quiere decir también la persona que tiene este amor. Aquí habla de los ministros, pero la persona que tiene este amor, en otras palabras, cuidará su comportamiento, cuidará su testimonio, cuidará cualquier aspecto que a la persona la presente como alguien que tiene decoro en su desenvolvimiento, aún en su vestimenta. Es una persona quien tiene este amor que no se cuida de los hombres. O sea, esto que hace, el cuidar su comportamiento, el cuidar aún cosas como su vestimenta, como su apariencia, pero no para lucirse, sino porque sabe que está representando a alguien, a Dios. Entonces, la persona tiene un cuidado en cómo se comporta, en cómo se dirige a las demás personas. No es porque se cuide de los hombres, sino porque sabe que de esa manera honra a Dios. Y lo más importante es que la persona ama tanto a Dios que se cuida de cómo es su comportamiento. Voy a hablar acerca de algunos ejemplos para explicar esto un poco mejor. Llega a haber personas que tienen mucha confianza. Vamos a dirigirnos a los ministros, aunque creo que lo voy a leer más adelante, si no te lo digo de una vez. Un ministro, o sea, las instrucciones que están dadas aquí para un ministro, pues aplican perfectamente a cualquier cristiano. El hecho de que aquí se dirija a los ministros no quiere decir que sea exclusivo. ¿Por qué? Porque tanto un ministro como un cristiano que no es ministro, ambos son hijos de Dios y ambos tienen las mismas promesas, ambos tienen las mismas bendiciones, porque Dios no hace acepción de personas, y ambos a Dios les pide lo mismo. Pero bueno, dirigiéndonos para el ejemplo a los ministros, en muchas ocasiones hay ministros que su comportamiento no tiene cuidado, su apariencia no tiene cuidado, no la tienen cuidada, y las personas en sus comportamientos, en sus extravagancias, dejan mucho que desear. Personas que son ministros y que a veces cuidan tanto el vestir que bueno, pues se visten de manera extravagante. No te digo que los busques, pero si te has llegado a encontrar falsos profetas, personas que dicen predicar de parte de Dios y no es así, te los has encontrado por ahí en el internet, notarás que algunos tienen ciertas vestimentas elegantes, pero a veces de colores muy llamativos. Y eso pudiera ser casualidad o pudiera ser con toda intención, porque la persona ha aprendido a dominar a sus auditorios, y parte de lo importante para dominarlos es que mi vestimenta haga que todo se note. Y ahí está, no estoy hablando acerca de un color en particular, nadie se vaya a sentir mal, pero ahí está el ministro supuestamente de Dios, ahí con su traje todo morado o morado y verde, para que todos digan, ¿a dónde está el pastor? Ahí está. No estoy diciendo que estén mal, sino simplemente la intención con la que la persona hace eso y lo que está provocando en los demás, porque eso es muy importante. A lo mejor la persona dice, bueno, es que yo lo hago sin mala intención y eso no tiene ningún carácter moral, pero ¿qué estás provocando en los demás? ¿Qué está reflejando tu comportamiento? ¿Estás haciendo que las miradas de la gente sean atraídas hacia ti, que tienes ese comportamiento, ese desempeño, que predicas de tal manera que haces que todos se fijen y hasta usas una voz que dices, y el Señor está hablando el día de hoy aquí, y a ver quién vino a alabar al Señor, y díganme? Y la gente está nada más viendo así, y la palabra de Dios brilla por su ausencia. Perdón. Una disculpa. La palabra de Dios brilla por su ausencia. Una persona que actúa con decoro, que no tiene un comportamiento impropio, cuida eso. Que no brille la persona, que brille Cristo.
y va a cuidar su comportamiento, su desempeño, su apariencia. No es una persona que va a andar, también no se va a ir al otro extremo. No tengo que ser tan vanidoso, entonces voy a venir con mi peor ropa. No. Una persona que va a tener siempre en su corazón: ¿cómo te agrado, Señor? ¿Cómo te honro? Y por eso Pablo lo escribió a Timoteo: cuide estos aspectos. Analiza la persona que anhele obispado, que quiera ser ministro, y ve si la persona actúa con decoro. Porque no es que la persona llega a ser ministro y dice: ya estoy aquí, ya soy ministro, entonces voy a empezar a actuar con decoro. No, dice: obsérvalos. Y la persona que quiera, anhele obispado, que quiera servir a Dios de esa manera, tiene que tener decoro en su desempeño. Decoro para tratar a los demás. Hay comportamientos en las religiones que dejan mucho de desear. Quizás no es extraño para varios de los que están escuchando este mensaje. Pastores que llegan a tener relaciones sexuales con miembros de su congregación, lo cual es totalmente aberrante. Es tan aberrante como aquellos sacerdotes que, aprovechándose de la inocencia de un niño y la confianza, la ignorancia, el poco cuidado, Dios sabrá, de algunos padres que depositaban a sus hijos en manos de sacerdotes, acababan abusando de ellos. Es detestable, es reprobable un acto así, tan reprobable como aquel que se dice ministro de Dios, pastor, y acaba teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su esposa, y además decía que era su oveja, decía que era su discípulo. Ok, algunos dirán: no, pues oye, es que ese ya es un comportamiento muy escandaloso, eso ya no es si actúa con decoro o no. No, definitivamente eso ya es un pecado escandaloso. Pero ¿cómo empezó todo eso? A lo mejor la mujer se empezó a acercar para pedir un consejo, una ayuda, y aquel varón no tuvo cuidado, fue muy cercano en su trato, empezó a hacerle apapachos, empezó quizá a decirle consuelo en sus tribulaciones, hermana, y le tomaba su cabeza y la ponía aquí y le decía: la consuelo, yo le entiendo, Jesús le entiende. ¿Sí me voy explicando? Estoy hablando de manera de ejemplo. ¿Dónde empezó todo? Muy probablemente en el actuar sin decoro. Una persona que tiene amor, cuida eso. Cuida eso. Y aquí nos estamos centrando en los ministros, pero aplica a cualquier discípulo, a cualquier persona que se llame cristiano, sea hombre o sea mujer. A lo mejor el varón estaba muy comportado y la mujer fue la que empezó a tener el acercamiento. Y es que me bendice tanto como predica. Y le tomaba la mano: Dios lo bendiga, hermano, por cómo predica. Y aquella persona no fue prudente, no fue decorosa en decir: a ver, espéreme, así está bien, no tiene por qué hacerme así. ¿Sí me explicó? Tiene decoro en su trato. Personas que dicen ser ministros de Dios o discípulos de Jesús y tratan con más confianza a los congregantes, a quienes les llaman hermanas, si es varón o viceversa, si es mujer a los que les llaman hermanos, los tratan con más confianza que a sus hermanos de carne. ¿Qué más abarca? 1 Corintios 15:33. Aquí me quedo. Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿En qué me centro? En la última parte, las buenas costumbres. O sea, una persona que tiene este amor del que hemos estado hablando, es una persona que aún se cuida, o sea, se cuida tanto, tiene tanto decoro en su proceder, que aún la persona se cuida hasta de una conversación, una compañía, una relación que le haga perder su buena costumbre. No es que la persona ame su apariencia, que hay personas que aman mucho su reputación y entonces aquellas personas ya caen en otro pecado.
Personas que se mantienen amando a Dios y que el Espíritu Santo les inspira esto que viene en la palabra y les dice, cuídate. Dirá el cristiano, no, bueno, pero ¿de qué me tengo que cuidar? Y el Espíritu Santo le dirá, de ese amigo, de esa amiga, de esos primos, pero es que son mi familia. Pues sí, pero no te están llevando a nada bueno. No te equivoques, las malas conversaciones, podemos aplicarlo también, se llega a aplicar también así este versículo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Todo lo que Dios te quiere enseñar, todo lo que Dios te ha hablado, si tú eres cristiano, cristiana, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, la preciosa sangre que derramó en la cruz y que te limpió de tus pecados, que los perdonó, todo eso se puede perder si tú no eres cuidadoso en tu comportamiento. Cuidado. Bueno, hasta el mundo tiene dichos para eso. El que anda con lobos, dice, aullar se enseña, luego acaba igual. Y a veces hay algunas personas que, como vimos la semana anterior, no tienen humildad, andan en soberbia y dicen, no, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Yo sí puedo. Yo puedo mantenerme así, yo puedo mantener relación con estas personas que toman, que hablan de tal manera, que en esas conversaciones no estaría Jesús, que les gusta la diversión, con cigarro, con mujeres, que andan nada más albureando, que sus chistes hablan de cualquier cosa, se burlan de todo, se burlan incluso hasta de Dios. Y ahí ando yo porque son mis primos, porque son mis tíos. Cuidado. Dice, no la persona que te habla, dice la Biblia, se puede perder tu buena costumbre. Si es que Dios ya hizo algo en tu vida, o si es que Dios lo está haciendo y te está mostrando verdades, ten cuidado, actúa con decoro. Quien tiene este amor se cuida de con quién habla, qué es lo que escucha, con quién se junta, y por amor a Dios, porque tiene ese amor, no escatimará las cosas a las que debe de negarse, con tal de guardar su testimonio para con Dios. Tito 2:1, por favor. Dice así, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Si tú te das cuenta, Pablo le estaba instruyendo a Tito, para que en el lugar donde lo había dejado, donde lo había enviado, allí él estableciera cierto orden y le da instrucciones concretas acerca de cómo debe ser el comportamiento de los cristianos. Y del versículo 2 en adelante te vas a dar cuenta cómo hay consejos hacia los ancianos, hacia las ancianas, que sean, incluso las ancianas, si me pones el versículo 3, por favor. Dice, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, pero destacamos reverentes en su porte. Luego versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y luego acaba diciendo, ¿por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Alguno leerá todo eso y dirá, caray, eso debe de ser una esposa, eso debe ser una mujer. Pues dice la Biblia que así debe de comportarse una mujer cuyo amor de Dios está en su corazón. Así debe de comportarse. Pero luego dice, ¿por qué vienen estas instrucciones tan importantes? Cuídale, dice, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es decir, no te escapas tú, Tito. Debes de presentarte como un buen ejemplo en la enseñanza, mostrando integridad. Y luego le agrega seriedad. Aplica perfectamente al decoro. Compórtate. Luego dice el versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No tenga nada malo. En otras palabras, el comportamiento del que tiene este amor, que no hace nada indebido, debe de ser un comportamiento tal que por donde le busques a tal persona dirás, no, tal persona tiene un comportamiento intachable.
O sea, no le puedo hallar ni por aquí ni por allá. No le puedo hallar en donde diga o haga algo con lo cual lo podamos nosotros poner preso. Así sucedió con Daniel en el Antiguo Testamento, que le buscaban y decían sus enemigos: bueno, ¿cómo haremos para quitar a este del lugar en el que tiene en el reino? Es el de los más altos en el reino. ¿Cómo lo haremos? Pues, ¿qué es lo que hace? Pues no hace nada malo, no tenemos por dónde llegarle. Es honesto, es recto, cumple con su trabajo. ¿Qué es lo que hace mucho? Pues ora mucho, es lo único que hace. Bueno, por ahí le vamos a llegar. Una ley que no le oren a nadie, a ningún otro Dios más que al Dios de esta nación. Y si alguien le ora, entonces lo vamos a meter a la cárcel. Pero no le hallaban por dónde. Tuvieron que inventarse ahí una ley para tratar de ponerlo en la cárcel, porque su comportamiento era íntegro e intachable. ¿Y quieres otro ejemplo del Nuevo Testamento? Jesús, que en el capítulo 8 les decía a las personas, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, les decía a las personas: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie dijo: yo, Jesús, tú eres esto, tú eres lo otro. Y dice la Escritura en muchos pasajes que le buscaban ocasión para que le pudieran apresar y lo pudieran llevar a la muerte los religiosos de su época, y no le encontraban ocasión. Tuvieron que ahí inventar testigos falsos, cosas falsas, y finalmente acabaron crucificándolo y condenándolo a muerte primeramente, y crucificándolo después, nada más por una verdad que dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo. Por eso lo acabaron condenando. Pero no le encontraron nada. Un comportamiento intachable, decoroso. ¿Para qué? Para que la palabra no sea blasfemada, para que el adversario no tenga nada que decir. Por eso Pablo les escribió a los Corintios que aun si fuera necesario para guardar estas mismas cosas, porque Pablo no se contradecía. Cuando el Espíritu Santo lo inspiraba, Pablo no se contradecía, y lo que le enseñaba a unos tenía concordancia con lo que les enseñaba a otros. Y en el libro, la carta de los primera a los Corintios, tú puedes encontrar en el capítulo 10, en el versículo 23, y en el capítulo 6, en el versículo 12, cómo Pablo les instruye, y hablándoles de un contexto en particular, les dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque el que tiene este amor, que no hace nada indebido, se presenta delante de Dios y dice: Señor, me están proponiendo que yo haga esto, y estoy viendo que por aquí, por acá no tiene nada de pecado esto, Señor, pero yo al hacerlo te voy a honrar. ¿O hay la posibilidad de que tu palabra sea blasfemada con esto, Señor? Porque si hay una posibilidad aunque sea pequeña, de que con mi comportamiento se vaya a blasfemar tu palabra, aunque esto me sea lícito, aunque esto no sea pecado, no lo voy a hacer. Porque yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, aunque me sea lícita. Ahora entenderán muchos que se preguntan: a ver, ¿y por qué eso de seguir a Dios dice que no tomes? Pues busquen la palabra, dice que no te embriagues. Ahí está, dice que no te embriagues, pero te puedes tomar una. Quizá tú dirás: tengo derecho, está bien. Yo te pregunto, ¿con eso honras a Dios? Obviamente estoy hablando a alguien que no es cristiano, porque si alguien está peleando: déjame tomar una cervecita. Un hermano una vez puso ese ejemplo, y a mí me habló tanto ese ejemplo, que hasta yo en otras ocasiones lo he compartido, lo he tomado. Y el hermano dijo: a ver, tú que le estás diciendo a Dios, ándale, déjame, no me puedo echarse aunque sea un cigarrito, ahí de vez en cuando, no puedo echarme una vistita ahí en la tele, una peliculita y más o menos, pues clasificación B, no sé, ni menos de las otras más graves, no me la puedo echar. Mira, voltea a ver a Jesús crucificado, muriendo por tus pecados, y pregúntale ahí, crucificado, con su boca escurriendo sangre, sus pómulos golpeados, cerrados sus ojos de los golpes, lleno de sed su cuerpo y sin derecho a probar siquiera agua. A él pregúntale si te puedes tomar una cervecita y aún así ser su discípulo. Pero ahí en la cruz pregúntale cómo habla ese ejemplo, cómo ministra ese ejemplo, y cómo confirma aquel que dice: voy a actuar con decoro, voy a actuar con integridad.
Si esto cabe la posibilidad de que ofendan a mi Dios, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Aunque no sea pecado, no lo voy a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Por amor. Aquel que murió y resucitó. Por amor a Jesús. Por eso el amor no hace nada indebido. Dice, caray, cualquier cosa que huela siquiera a pecado, no lo voy a hacer. Pablo les dice esto a los corintios, una iglesia que debía batallar cada día con una sociedad muy perversa e inmoral. La iglesia de Corinto estaba en medio de una ciudad muy perversa, muy inmoral. Debían estar luchando siempre con pecados y pecados, con lujurias, pecados de ese tipo. Se tenían que estar guardando la iglesia, y les dice, abstente aún de lo que te es lícito, abstente, aprende a abstenerte si fuera necesario. En el contexto les habla de la comida. Abstente si fuera necesario. En uno de los versículos que lo menciona, les habla de la comida en el contexto. Aún de comer, abstente, si eso es ocasión de caer para tu hermano. Guárdate en un comportamiento íntegro. Esa sociedad perdida de la iglesia de Corinto se parece mucho a la que nos está tocando vivir. Lo importante es que entendamos que para andar en el amor de Cristo debemos aprender a vivir con decoro. ¿Qué puede llevar a alguien a abstenerse aún de lo lícito con tal de guardar la palabra y el nombre de Dios limpios? Solo el que tiene el verdadero amor de Cristo viviendo en él. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4. Siguiente aspecto. Dice así la escritura: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Siguiente. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí el apóstol está hablando en específico a las mujeres y les está hablando acerca de un aspecto particular, su vestimenta o su apariencia. Habla en específico a las esposas y les dice cómo debe de ser vuestro atavío, o sea, su presentación. En otras palabras, podríamos entenderlo así: cuida tu manera de presentarte, tu manera de vestir, que no sea de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos de lujos. Así dice literal lo que estamos leyendo. Aquí en este pasaje hay personas que lo han llevado a cierto extremo, religiones, organizaciones, lo han llevado a cierto extremo y llegan a enseñar que esto habla a las mujeres en contra de tener un arreglo personal. Y en esas congregaciones o lugares llegan a obligar a las mujeres a andar incluso sin maquillaje. No sé si a ti te ha tocado, quizás tú vienes de un lugar así. Bueno, buscan mucho eso y obligan a las personas que te tienes que vestir así, no tienes que andar de tal manera, no te peines. Creo que en algunas religiones no los dejan ni pintarse el cabello. Les ponen ahí muchas restricciones y en varias ocasiones el respaldo es este pasaje. Es que aquí dice la Biblia esto, y sí, ciertamente habla acerca de eso. Si bien dice vuestro atavío no sea el externo, en el versículo 4 nos dice a qué le está dando importancia el apóstol. Más allá dice la persona debe arreglarse o no, le dice cuida que tu atavío, aquello que le des más ornato, más arreglo, más presentación, aquello que sea más importante a ti para presentarlo no a los demás sino a Dios, sea aquel de un corazón incorruptible. Pero añade, dice, en el incorruptible, sea de un corazón, en el incorruptible ornato, dice, de un espíritu afable y apacible. O sea, cuida tu comportamiento, cuida tu vestimenta, sí, y es cierto. O sea,
sí debe de la persona de cuidar su vestimenta. Ahorita voy a explicar un poquito acerca de eso. Sí debe la persona cuidar su presentación, ya lo estuve hablando, por la honra que debe de tener hacia Dios. Pero la verdad es que la vestimenta no hace más cristiana o menos cristiana a una persona. La verdad es que las personas pueden tener vestimentas muy largas o muy correctas y no tener ni una gota ni maquillaje y tener un corazón perfecto, perdón, un corazón perverso. O sea, vestidas según las religiones correctamente, sin estos vestidos ostentosos, vestidos muy humildes, pero la persona tener corrompido el corazón. ¿Y de qué le sirve vestirse así si el corazón está lejos de Dios? Por eso Pedro está destacando que tu atavío sea el interno, que así como te preocupas o te puedes llegar a preocupar en arreglarte mucho por fuera, que así esté arreglado tu corazón porque ¿quién crees que lo ve y nada más lo ve? Pues Dios. Él es el único que ve. Ok, las personas llegan a ver aspectos de tu corazón, pero dice la Biblia que engañoso es el corazón. O sea, cuando una persona tiene un corazón perverso, ¿a cómo puede engañar, verdad? ¿A cómo los hijos pueden engañar a los padres, verdad? Llegan y le dicen, oiga, es que su hijo hizo esto en la escuela, y el hijo le pondrá cara a la mamá y decir, no mamá, yo no fui, fue mi compañero que estaba junto, pero yo no fui, de veras que yo no fui. Y la mamá dirá, ay no, pues yo le veo cara como de que no fue. Entonces sí le creo, y en realidad sí fue, en realidad sí lo hizo. No, mi amor, dirá el varón, de verdad que yo no te engaño, es una compañera de trabajo la que me escribió esas cosas en el celular, pero no eran para mí, era para otro y se equivocó y le dio para conmigo, de verdad que yo no te engaño. Y está adulterando con tal persona. Por eso dice la Biblia, cuida tu corazón, cuida tu corazón, porque ese lo ve Dios, ese lo ve Dios. Y sí es cierto, hay aspectos que son visibles para el hombre. De la abundancia del corazón habla la boca. Una boca que está llena de groserías, llena de leperadas, llena de chistes que ofenden a otros, llena de chistes de cosas sobre las que no se debe hacer chistes. Pues dice la Biblia, ¿cómo tendrá su corazón? Pues igual que como tiene su boca. Que hasta alguien que no es cristiano se queda viendo al que habla con muchas groserías. Dice, caray, de 10 palabras que hablas, tú hablas 11 groserías, ¿verdad? Y dirá, tu boca es una coladera, varón. Hasta los que no son cristianos dicen eso. Bueno, hay aspectos del corazón que quedan a los ojos de los hombres, pero principalmente aspectos del corazón completos, o quien conoce el corazón por completo, dice la Biblia, solo Dios. Y le manda a las mujeres, cuida tu atavío, que tengas un corazón ataviado. Y le dice con qué lo adorne. Dice, adórnalo con esto, con un espíritu afable y apacible. Qué particular que se dirige a las mujeres y les dice afable y apacible. Porque dice otra parte en la Biblia que la mujer rencillosa es como gotera continua. ¿Sí está bien? Es una gotera continua, una mujer rencillosa. Y nada más, tú razonas la escritura, te invito a que la medites. Detente en el proverbio. A ver cómo es una gotera continua. Pues es una gotera, a veces ni quien le haga caso, ¿no? Quédate junto a la gotera, quédate una hora. Y vas a ver cómo a lo mejor hasta antes empieza a decir, ay, ya me cansó ese ruido. Una mujer rencillosa es como gotera continua, dice la escritura. Qué sabio es Dios. Qué sabio es Dios. Y le dice a las esposas o a las mujeres, tú tienes el amor, o estás buscando tener el amor que no hace nada indebido, pues preocúpate de tener un corazón adornado con un espíritu afable y apacible. No rencilloso, apacible, tranquilo. Y luego, si tú te das cuenta, sigue hablando acerca de la sujeción. Si me pones el versículo 5, de favor. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo? Con un corazón afable y apacible, así se ataviaban, dice, estando sujetas a sus maridos. El amor que no hace nada indebido se comporta así, afable y apacible.
Te decía mencionar un poquito algo acerca del vestir. Pues sí, en ocasiones es necesario mencionarlo, porque muchas veces la persona no se da cuenta que con su manera de vestir, con su manera de presentarse, no está honrando a Dios. Y no voy a profundizar mucho en eso, simple y sencillamente voy a tomar lo que dice la Escritura. Lo que acabamos de leer, una persona que tiene un corazón afable y apacible, pues dice el versículo 5, como ya leímos, que va a estar sujeta a su marido, que le va a obedecer. Y a veces en el modo de vestir, la persona no se sujeta a su marido. A veces el marido se da cuenta que hay una vestimenta que resulta provocativa o que no es correcta, y no me voy a meter en detalles, simplemente dejo que Dios sea el que hable esto, nada más lo voy a mencionar así. Pero a veces el marido, oye mujer, creo que vamos a ir a la reunión, creo que lo que llevas puesto no es correcto, ¿por qué no te lo cambias? Y cuando no tienen esta vestimenta de corazón afable y apacible, no se sujeta. Dicen, si esto no se ve mal, no, esposo, ¿tú qué sabes? O simplemente se quedan calladas, pero no obedecen. Y entonces llegan llegan a ir a buscar de Dios a un lugar como estos, pero ya de entrada, cuando entraron por ahí por la puerta, digo, y utilizo el ejemplo porque estamos aquí reunidos, cuando entraron por la puerta, ya entraron desobedeciendo a Dios, porque no se sujetaron. Y a veces nada más por amor a la apariencia, es que este es el favorito, este es el vestido, esta es la falda, este es el pantalón favorito. Pues sí, mujer, pero no honras a Dios con él. Hay lugares en las congregaciones, amados, hay lugares y congregaciones, perdón, que en un momento dado la persona llegan a tener tales vestimentas que tú puedes poner así a una persona que va a la iglesia los domingos, la puedes poner con su vestimenta así de los domingos, la puedes poner en medio de un grupo de mujeres que van a un antro y no distingues por su vestimenta, no distingues cuál es cristiana y cuál no. ¿Y por qué digo de un antro? Porque en un antro se exalta mucho, las mujeres exaltan mucho en su manera de vestir el ser atractivas, y su manera de vestir no es decorosa. Y dices, bueno, pues ahí están, saben que están mal y les gusta estar mal, y saben que ahí no está Dios, ni les interesa que esté Dios. Pero en las iglesias, y la mujer dirá, oye, ¿poco eso no es muy exagerado? Yo dije, no voy a entrar en detalles, velo con Dios. Porque aquí dice, no haya esta vestimenta en ti. Y no voy a hablar específico de vestimentas, pero sí, ya lo explicaba yo cuando hablaba acerca de los ministros, tener una presentación con decoro. Si una persona dice que va a buscar a Dios y su apariencia es la misma que aquellos que van a buscar muchas veces tener relaciones sexuales con quien se les antoje y se ven iguales vestidas, algo está mal. Algo no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Algo no está bien. A veces el esposo es un buen termómetro, persona. Amada esposa que estás aquí, amada persona que eres esposa y que estás aquí. A veces el esposo es un buen termómetro, préstale oído. Y bueno, lo acabamos de mencionar. Una persona que tiene este amor dice, bueno, esto a lo mejor yo no estoy de acuerdo y digo que no está mal, pero si me es lícito y no me conviene, no lo voy a hacer, por amor a Dios. Y así es re fácil solucionar el asunto. Préstale oído a tu esposo. Si eres esposa y estás oyendo esto y esta palabra te está hablando,
Preste el oído a tu esposo, muchas veces es un buen termómetro para saber si tu aspecto está honrando a Dios o no. ¿Cómo actuaban estas mujeres con ese atavío afable? Versículo 6 dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Es que si me empiezo a cambiar mi modo de vestir, ¿qué va a decir mi mamá? Ya te convencieron. Pues así era Sara, dice, que le obedecía a Abraham, lo llamaba Señor, y no porque le diga Señor a su esposo, la persona estará bien. Dice, de la cual habéis venido a ser hijas, si haces el bien, sin temer el qué dirán. Pues lo que sean es, ¿qué quieres que haga, Señor? El pantalón que me gusta, pues va para afuera, Señor. ¿O ahora qué le voy a hacer? Pues se lo voy a dar a mi hermana, y le va a quedar igual, no se lo des. Entonces te quitas del mal y se lo pasas a otro. No. Cuando la mezclilla no es tan mala, a veces sirve bien de jerga. He oído por ahí. Pero bueno, cuando una persona tiene este amor, actúa sin importar lo que los demás dirán. Un espíritu afable es un espíritu enseñable que se deja guiar. Se deja guiar. Por eso dice la Biblia que se viste con este ornato, con un espíritu afable y apacible. Concluyendo, tendríamos más para hablar, antes de pasar al último punto, tendríamos más para hablar acerca de un espíritu afable y apacible, una mujer que obedece, una mujer que se sujeta. Y si empezamos hablando acerca de aspectos que la Biblia dirige a los varones como no ser ásperos, pues terminamos hablando acerca de las mujeres, que les manda estar sujetas y ser de espíritu afable y apacible, si tienen este amor. Pero bueno, vamos a pasar a la conclusión. 1 Corintios 13:5, el versículo con el que empezamos. El amor, podríamos empezar desde el 4 y leer el amor, y el versículo 5 nos terminaría la frase: no hace nada indebido. Ya vimos que el amor no hace nada indebido y que esto se refiere, entre otras acepciones, a no hacer nada impropio. ¿Qué resume todo esto? Por cuanto el amor de Dios ha sido derramado en quien practica esta clase de amor, la persona que es cristiana, la persona que profesa el cristianismo, tiene acciones propias del cristianismo que profesa. Por eso podemos aplicar aquello de que el amor no es impropio, sino el amor en el cristiano, el amor de Dios, tiene acciones propias del cristianismo que profesa. No es impropio, sino tiene acciones propias. Algunas acepciones o algunos significados del amor no hace nada indebido o del ser propio. Una acepción pudiera ser que cuando el amor no hace nada indebido es algo ilegal o anticonstitucional. Y lo impropio también entra en estas acepciones. Es decir, una persona, ya mencioné yo varios aspectos de carácter, que son aspectos que a varios se les pudieran pasar desapercibidos, pero que ya vimos con pasajes bíblicos que son importantes, que Dios los toma muy en cuenta y que están en forma de mandamiento, cómo debe ser el comportamiento del cristiano. En una palabra, el que tiene el amor que no hace nada individuo, no anda fuera de la ley, no es ilegal ni anticonstitucional. Individuo quiere decir ilegal o anticonstitucional. El que tiene el amor que no hace nada individuo no anda fuera de la ley. Y el ejemplo es muy claro, porque el amor que proviene de Cristo, pues no anda fuera de la ley de Dios. Por cuanto Jesús fue así anduvo cuando estuvo en esta tierra. Tú estudias la vida de Cristo en esta tierra y puedes irte a muchas fuentes serias para documentarte de otra forma acerca de la vida de Cristo en esta tierra, y nunca te vas a encontrar algo serio, bien sustentado, bien fundamentado, que diga que Jesús anduvo en esta tierra y anduvo pecando. Ahí dicen algunos fantasiosos y algunos detractores de Cristo que Jesús se casó,
que se casó con tal persona, que tuvo hijos, que se fue a no sé dónde, que ahí se murió y por eso su tumba está vacía. Si tú has escuchado cosas así, las has creído, te invito a que te documentes un poco y leas de dónde sacaron esas historias, que muchas tienen ciertas cosas que son arqueológicas, que son históricas, y otras cosas le han añadido para tratar de dar a conocer un punto de vista. Profundiza en esas fuentes y te vas a dar cuenta que no tienen un sustento legal, un sustento sólido, esas palabras. Tú busca ahí y busca en la Biblia también, porque alguien que estudia honestamente acerca de Cristo va a buscar en otras fuentes, pero también va a tomar en cuenta la Biblia. Y vas allá a ver el carácter de Cristo. En donde busques que sea una fuente seria, no vas a encontrar que Jesús anduvo fuera de la ley de Dios. Jesús no anduvo fuera de la ley de Dios. Y el cristiano es así. Cuando veían a Jesús, las religiosas decían: sabemos que tú has venido de Dios, porque se notaba, este comportamiento no es normal, no habla como los religiosos. En nuestros tiempos, no habla como el sacerdote, con todo respeto lo voy a decir, no habla como el padrecito, dicen algunos, no habla como los pastores ahí, que hablan y hablan de diezmo, de ofrenda, diezmo, ofrenda, y no hablan nada de la salvación del alma de las personas. Habla como que habla con autoridad, como quien tiene autoridad, decían de Jesús. Sabemos que has venido de Dios, tú eres alguien de Dios. Y vamos a leer qué dice Primera de Juan 4:17. Dice: en esto se ha perfeccionado, ¿qué dice ahí? El amor en nosotros. ¿De qué venimos hablando? Del amor. Dice: para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor no hace nada indebido. El que tiene este amor no hace nada indebido, sencillo, porque anda como anduvo Cristo, que no hizo nada impropio, que no anduvo fuera de la ley de Dios, que tenía el carácter que hemos estado estudiando, el carácter que afirman las escrituras que es de un cristiano, que es de alguien que tiene este amor. Así lo tenía Jesús. Y entonces el que dice hoy que es un cristiano debe de andar como Él anduvo. Y si ya no anda así, si anduvo así una vez y ya no anda, algo anda mal. Y si nunca ha andado, pues nunca ha sido cristiano, aunque la persona diga soy cristiano. Si nunca ha andado en este amor, nunca ha sido cristiano. Así de sencillo. El Espíritu Santo avisó, anunció que en nuestro tiempo abundarían personas que se verían piadosas, pero que ya en la práctica iban a negar la eficacia de la piedad. Es decir, personas que parecerían ser de Dios, pero al final de las cosas, cuando se escudriñara su vida, se daría cuenta que la persona no anda conforme a la piedad. Y una de las cosas que podemos nosotros concluir con este estudio es: si la persona dice soy cristiana, pero hace cosas indebidas, hace cosas impropias, hace cosas sin decoro, la Biblia, no un grupo, la Biblia reprueba el cristianismo de tal persona. La Biblia lo reprueba. La Biblia anunció que iba a haber engañados, iba a haber engañadores que pensarían que podían ser cristianos sin tener esta clase de amor. Pero por eso Jesús, que es bueno, trae esta palabra a nosotros, para que cualquiera que se hubiese engañado o pensara en engañarse, ya no se engañe, sino sea honesta para con Dios, para consigo misma, para con los demás, y diga: la verdad, no tengo esta clase de amor, lo necesito, lo necesito. Si cierras tus ojos un momento, de favor, para meditar en esto que hemos hablado. La pregunta que constantemente nos hacemos:
en estos estudios que hemos tenido. Tengo este amor en mí. Hay esta clase de amor en mí. El día de hoy podrías agregar a esa pregunta: ¿soy decoroso? No hago nada impropio. No hago nada fuera de la ley. No hago nada indebido. Soy reflejo del amor de Cristo. ¿Me puedo llamar a mí mismo cristiano después de lo que Dios me ha hablado hoy, de lo que me ha estado hablando? Si tú te has dado cuenta que esta clase de amor, por este estudio o los estudios anteriores, esta clase de amor no está en ti. Si tú te das cuenta, y siendo honestos, no puedes llamarte a ti mismo cristiano o cristiana, aunque sí lo hayas hecho por años. Yo quiero decirte, esta palabra la trajo Dios el día de hoy especialmente para ti. Esta y las anteriores que te han ido haciendo entender cosas. Él ha querido que tu amor, el amor que practicas, se ha puesto en balanza. Y del otro lado, Él ha puesto lo que dice su palabra acerca del amor cristiano, para que todos nos pesemos ahí, nos pongamos ahí a prueba, seamos probados ahí. Y si somos pesados en balanza y somos hallados faltos, tengamos la humildad para recomponer el camino. Tengamos la sencillez de corazón delante de Dios para volvernos a Él, para ser honestos y decir: Señor, no tengo este amor. Déjame decirte que este amor no es de carne ni de sangre. ¿Qué te quiero decir con esto? Esta clase de amor no surge de un corazón humano. Esta clase de amor tiene que venir del cielo y ser depositada en corazones humanos para que se pueda practicar. Si alguien dice: yo soy cristiano, pero ya no anda en este amor, muy sencillo, la influencia que le hizo andar en ese amor en el pasado ha ido disminuyendo, por eso ya dejó de amar, por eso ha ido menguando, por eso ha sido hallado falto en algún aspecto del amor. Porque un cristiano verdadero vive este amor en todos sus aspectos. No tiene 5 palomitas y 2 taches, no, en todo tiene aprobación delante de Dios. Y si no la tiene, tiene que enderezar las cosas, tiene que buscar a Dios, tiene que buscar al Espíritu Santo de amor, que es el único que puede depositar el amor de Dios en su corazón y hacerlo amar de nuevo. Si alguien se dice cristiano y nunca ha vivido esta clase de amor, ha amado, pero ha amado parcialmente a Dios y a los suyos, la palabra es la misma: vuélvete a Dios. En humildad dile: no lo tengo, dámelo por favor. Con sencillez dile: no lo tengo. No te vayas a esforzar en tu carne a decir: quiero tener este amor, debo de cambiar. No te estoy diciendo que no te arrepientas si no cambias tu comportamiento. Busca hacer lo bueno, porque aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Sí, busca cambiar, pero no pongas tu esperanza en tus esfuerzos, es lo que te quiero decir. Pon tu esperanza en Dios, para que no haya imposibles. Y que si tu corazón el día de hoy no tienes el amor de Dios, el amor de Cristo no está en ti, en tu corazón el día de hoy, Él puede hacer un milagro y mudar tu corazón en un abrir y cerrar de ojos, porque Él tiene ese poder.
Pero la llamada es a que seas dócil, a que seas afable, a que seas enseñable, a que seas humilde delante de Dios y reconozcas: no estoy viviendo el amor de Cristo, Señor. Te necesito. Ayúdame, cámbiame, transfórmame, Señor. Es el llamado de Dios para ti. Si tú has sido pesado en balanza, amado, y tu amor ha sido aprobado delante de Dios, gloria a Dios por tu vida. Sigue amando a Dios, sigue sirviéndolo con ese corazón, sigue honrándolo con tu vida. Que Dios sea glorificado, y nada más Dios sea glorificado con tu vida y con ese amor que practicas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el mensaje, la palabra que hoy nos has dado, Señor. Te doy gracias porque tu palabra y tu espíritu nos lleva a toda verdad, Señor. Te doy gracias porque aún escudriñas lo profundo del corazón, Señor. Porque sacas cosas a la luz, Señor, que a veces ni la misma persona puede entender bien, Señor. Y tú das luz, Señor, acerca de comportamientos, actitudes, procederes que hablan de que algo no anda bien delante de ti, Señor, en el corazón de las personas. Te damos gracias porque cuando tú haces eso no es para dañar, sino es para hacer bien, Señor. Y tú quieres el bien de cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Tú quieres el bien de nosotros, Señor. Por eso traes esta palabra. Te damos gracias porque sabemos que por amor nos hablas así. Y te pedimos, Señor, que tus propósitos sean cumplidos, Señor, en todo aquel que escucha este mensaje, Señor. Gracias te damos, Señor, nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén.